Bienvenidos a su podcast. Yo soy Jesús López Neumann. Y mi nombre es Juan Diego Castañeda. Así que vamos con la intro. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Las 12 personas que nos ven. ¿Ah? en 30, bro, 30 vistas ¿cómo se llama? En YouTube. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Bien, bro, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho esta semana? Semana, más que chamba, la tesis. Ya, Sí. línea recta. Ya vamos avanzando un montón. Sí, yo creo La que es algo última, que... no línea recta, perdón, me voy. Última recta, iba a decir, última recta. Sí, yo creo que ya hemos estado avanzando bastante y creo que ya tenemos gran parte de la tesis armada. Para los que no saben, Juan Diego y yo estamos haciendo nuestra tesis, que es sobre la nueva sede de la Universidad Nacional de Música, y ya tenemos varios meses avanzándola y ya estamos como dice Juan Diego, en la recta final, en la etapa final, donde ya nos faltan los últimos detalles para poder, ojalá, nos den una fecha de sustentación de acá a un futuro. Sí, no la Pero tienen, bueno, nos la tienen que dar para antes de julio, que me voy de viaje. sí, también antes de que vuelvan las clases, eso también queremos que sea virtual, ojalá. Yo igual tengo mis dudas de que las clases presenciales vuelvan en un futuro próximo, de acá, este año al menos. Sí, pero igual hay que Pero bueno, aprovechar para que todo sea virtual, pues, ¿no? sí, Menos obviamente, engorroso el proceso. Ya le metes por Zoom y sí, ya. sí, mucho más sencillo, todos los trámites son digitales también, ¿no? Ya no hay que estar Sí. movilizándose, nada. Ya. Y bueno, ya aterrizando un poco más a este podcast, que es traer un poco de entretenimiento a la gente y cosas divertidas, vamos a hablar ahora de algo un poco más interesante que he estado viendo últimamente. Estoy siguiendo un canal sobre ciencia, o sobre experimentos y cosas así. Ciencia suena muy denso, pero realmente son experimentos, teorías, pero de una manera didáctica. Y justo estaba viendo, justo habíamos comentado hace poco, porque nos juntamos para hacer nuestra tesis, te había comentado el tema de que nosotros somos bastante afortunados de lo que tenemos a nivel laboral, ¿no? A nivel, a todo tipo de nivel, ¿no? Y que realmente las cosas que hemos conseguido también ha tenido un gran efecto a la suerte. No sé, ¿tú qué opinas, Juan Diego? Primero pensaba que no, porque de hecho yo pensaba que simplemente era el trabajo arduo que te toma hacer entonces, lo que te Claro, toma formar tus objetivos, ¿no? Las metas, todo eso, que normalmente es el que le mete punche, la hace, pero uh-huh. también de hecho influye bastante la suerte, justo como me comentabas tú. Claro, lo que dice bastante bueno, este estudio que hacen es que la gente ignora mucho el tema de la suerte y de lo afortunados que somos para que se den ciertas cosas que hemos logrado, ¿no? Porque, por ejemplo, este, hablan sobre el tema de los jugadores de hockey que hay en Estados Unidos, ¿no? Generalmente los jugadores de hockey que nacen en enero tienen muchas posibilidades de volverse profesionales y triunfar que los que nacen en diciembre. ¿Por qué? Porque los que nacen en enero generalmente o sea, son más grandes, son más fuertes, digamos, tienen mayor facilidad de hacer las cosas porque nacen en esa época y, digamos, le tienen casi 12 meses de ventaja a los otros niños que nacieron en diciembre. Entonces, dicen, bueno, ya, y cuando crecen, ya no hay esa ventaja, ¿no? Porque ya llegas a una etapa en donde ya todos tienen una altura promedio. Y no es cierto tampoco, porque los que nacieron en enero también tienen muchos más chances de practicar, debutar y competir con otros niños y generar más habilidades, ¿no? Y otro tema es que los jugadores de hockey se escogen en enero también. Entonces, los de enero, que ya obviamente han hecho una carrera, han estado trabajando, obviamente tienen más posibilidades de debutar y de triunfar. Ese es un estudio sólido que te vota. Entonces, los jugadores de hockey te dicen que sí, que fue gran esfuerzo, toda su carrera, esfuerzo, sudor, lágrimas, pero realmente no te dicen que fueron afortunados en nacer en enero.
Y es lo mismo que pasa en la mayoría de deportes, ¿no? Obviamente los que nacen en enero, como se dice, tienen mucho más ventaja con los que nacen en el mismo año, a mitad de año y eso, ¿no? Se ven sobre todo cuando son niños, ¿no? Porque unos crecen más rápido. Al solamente llevarte 3 o 4 meses de distancia puedes crecer mucho más y obviamente ser más rápido, más fuerte. Influye un montón de factores, ¿no? Ya, pero Y eso no solamente o pasa en los sea, eso es deportes. hablando únicamente en el mundo Claro, profesional del por deporte. eso te digo, ese es en el ámbito de deportes, pero por ejemplo, yo te cuento algo, ¿no? Este, al momento, por ejemplo, que hice mi página, ¿no? Yo obviamente la he trabajado, he ido creciendo, pero yo también decía que, bueno, mi página ha crecido al nivel que está y tiene un flujo constante gracias a mi esfuerzo. Pero no es del todo cierto también, porque obviamente he tenido bastante suerte de que las personas correctas lo han visto y ellas lo han compartido y así ha llegado mucha más gente y eso Instagram lo ha visto y me ha puesto en tendencia en varias ocasiones. O por ejemplo, una época muy puntual que yo lo considero como un triunfo fue que un artista conocido comentó y likeó mi post, que eso pasa muy poco porque los artistas no ven generalmente las cosas en que uno etiqueta. Entonces, así como yo, miles lo han etiquetado en fanarts, cosas así, y no les ha comentado y no les ha dado like y no ha tenido la repercusión que tuvo conmigo. Pero puede ser que justo ese día estaba revisando sus redes sociales y justo vio mi post y le gustó y lo comentó y le dio like. O sea, obviamente han sido una serie de factores que por suerte han llegado a él. Y eso también ha hecho mi página un poco más visible porque yo lo compartí y todo. Ya, pero Pero ponte, ese tipo de ¿tú qué cosas, opinas? O sea, ¿en qué porcentaje opinas que la suerte influye del esfuerzo? Ponte, ¿qué es claro. un O sea, 90-10? Un... yo pienso que es ambos, ¿no? Tú tienes que tener ambos. No puedes simplemente tener suerte y sin esfuerzo. No, ya sé, o sea, Obviamente, eso está dicho, porque ya, de hecho, ahí claro, en estoy todo. porcentaje, mira, Ajá. yo lo veo, la verdad, un 60-40. 60% suerte, 40%. O sea, no es 40% suerte, pero digo, o sea, no es que tú del 100% hayas dado un 40% de tu esfuerzo, eso no, sino que al nivel de peso para que las cosas se lleguen de manera, digamos, exitosa es que tengas que tener más o menos un 60%. Yo pienso que la suerte es muy grande. Hasta te puede ser un 70-30, pero obviamente uno no tiene que pensar tanto en que la suerte es que lo va a llevar lejos. Uno tiene que pensar que es su propio esfuerzo. O sea, paradójicamente uno tiene que pensar que su propio esfuerzo es que lo va a llevar lejos. Pero uno tampoco tiene que ignorar que la suerte tiene un gran peso en eso. Sí, pero tú no, pero ponte, tú Y puedes así ser uno controlar, agresivo. tú puedes controlar las acciones que tú haces para crecer, pero tú no puedes controlar la suerte. Entonces yo sí, puta, Exacto. pensaría diferente, yo sí pensaría que es un 90% de tu esfuerzo y un 10% de suerte. Bueno, es Y si válido, ese ¿no? 10% donde Es que es muy poquito, ¿ah? es que es poquito porque, pero ¿a cuántas personas le pasa? A poquito. Pero es exponencial lo que logras con ese 10%. Yo creo que es un poco exagerado. Yo creo que sería más. O sea, está bien que quieras que sea más No, esfuerzo, pero yo sí lo veo difiero y como un digo que 90 es diez. mucho más. No, yo sí creo que es mucho más porque, por ejemplo, no sé, otra cosa que me puedo haber pasado. Por ejemplo, yo entré a una empresa grande de entretenimiento. Ya, obviamente, yo al principio no me había puesto a pensar en eso hasta hace unos días que justo conversé contigo. Yo y mucha gente me felicitó cuando entré a esta empresa porque yo entré por méritos propios. Yo realmente no tenía muchas empresas en las que yo había trabajado, o sea, no tenía un gran currículum para entrar a este tipo de empresas. Y yo compartí con una gran cantidad de gente solamente para que me seleccionen. O sea, a mí me contaron la cantidad de gente que hubo que postularon y eran más de 500 personas. Entonces yo dije, wow. Y de ahí quedamos 8. Dije, bueno, son 8 personas, rayos. También las probabilidades no son tan favorables cuando ves 8 personas, porque no sabes realmente qué cosas han hecho uno. Y una de ellas era arquitecto. Entonces, ya de ahí yo estaba de desventaja una vez que yo estaba postulando a esta empresa. Entonces, nos hicieron una serie de pruebas largas, porque me acuerdo que yo hice varias pruebas, hice 3 pruebas. La primera duró como 3 horas, entre psicológico, conocimientos,
cosas matemáticas y demás. Yo quedé seleccionado entre 4, de ahí a la siguiente quedamos 2 y después quedé yo. Pero obviamente yo considero que de estas 500 personas, no sé si se dieron el tiempo de ver a todas. No, eso no Yo, lo hacen. ya, yo fui uno de los últimos que postuló y obviamente ahí tuve más chances. Y eso también es suerte, porque si yo hubiera visto el anuncio, digamos, el anuncio para postular trabajo, digamos, cuando recién empezó y yo hubiera sido una de las primeras 500, fácil ni me hubieran visto. Claro. Entonces, ahí influye la suerte de que yo lo encontré en el momento adecuado para poder ser preseleccionado. Claro. Ahora, una vez que fui preseleccionado, también tuve la suerte que yo considero que mis competidores no eran tan aptos. Uno, por ejemplo, llegó tarde. Ese es también otro tema que considero que fue bastante suerte, porque yo llegué tarde a esa entrevista, porque era muy lejos. No conocía mucho de esto, y yo llegué como que 10 o 15 minutos tarde. Siempre tarde. Y empezó tarde. Lo bueno fue que empezó tarde esa evaluación, ¿ya? Ajá. Yo me acuerdo que cuando yo ya conseguí el trabajo y mi jefe me comentó, me dijo, hay un chico que llegó mucho más tarde que yo, él llegó media hora tarde y habíamos empezado, y me dijo, ese chico desde que llegó tarde ya estaba descartado. Oh. O sea, si yo me hubiera demorado un poco más o ellos hubieran empezado puntuales, yo tampoco hubiera quedado. Entonces, son una serie de cosas, obviamente. ¿Tú qué piensas? Pero yo me doy todo. No, o sea, es que el destino es suerte, pues, ¿no? El destino tiene que ver con la suerte también. O sea, no, puedes tener también. No necesariamente. Bueno, no necesariamente, sí, pero por ejemplo, ya. Bueno, continuando con esta parte, yo considero que obviamente fue mi esfuerzo porque yo sí, en la mayoría de pruebas también saqué las mayores puntuaciones, me desenvolví mejor entre los que estaban ahí y es por eso que yo quedé al final. Pero como te digo, esa serie de factores yo no los controlaba y, por ejemplo, ya de los 8, solamente quedamos 7 con este chico que llegó tarde. Ahí ya estábamos en ventaja. Entonces, ese tipo de cosas hacen que uno piense que, bueno, sí, obviamente requiere esfuerzo llegar a ser seleccionado y haber pasado todas las pruebas, pero también requiere un gran porcentaje de suerte haber tenido todas las condiciones para que yo logre eso. Entonces, en el destino no creo tanto. O sea, yo pienso que uno puede cambiar las cosas que uno hace, pero obviamente para uno poder lograr las cosas tiene que tener un poco de suerte. Pero ponte, ¿cómo sabes que tú estás cambiando las cosas? Y que no el destino no es que justamente estés pensando en cambiar las cosas. ¿Manjas? Es que todo depende, yo pienso que todo depende de uno. Por ejemplo, si uno tiene, o sea, también te puede pasar, ¿no? O sea, si uno tiene toda la actitud de lograr algo, yo pienso que, y se esfuerza en ello, lo puede lograr. Claro, eso es lo que normalmente te enseña toda tu vida, ¿no? Claro, esa es la mentalidad que uno también debe tener, porque si uno piensa que las cosas le van a llegar así del cielo, eso no va a pasar. Ah, por supuesto, por supuesto. Entonces, de acuerdo. Claro, entonces no sé si es el tema del destino. O sea, sí también creo un poco en eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo, o sea, creo en la probabilidad de nuestras, o sea, creo en que nuestras acciones desencadenan cosas. Si, por ejemplo, yo decido, no sé, levantarme más tarde o más temprano hoy día, yo pienso que eso desencadena ciertas cosas que pueden cambiar el día. Ya, pero eso no es suerte, eso es destino. Por eso te digo, sí, no. También, claro, yo creo también en esa, por eso te digo, en cierta manera yo también creo en el destino y que esas cosas pueden pasar. Entonces sí crees en el destino. O sea, en cierta manera, pero lo que pasa es que el destino te dice como ya, que... mira, te voy a leer dos ¿Definiciones? Dos definiciones en cuanto a destino y suerte, y tú me dices cuál te gusta más. ¿Ya? Ya, ok. Ya, mira. Dale. La suerte la ven como el desarrollo de eventos que están más allá del control de una persona y que se consideran determinados por un poder sobrenatural. Ya, esa es la suerte. Y el destino, por otra parte, son los eventos que necesariamente deben sucederle a una persona o cosa en particular en el futuro. Ya, yo me quedo con la suerte. ¿Tú te quedas con la suerte? Yo me quedo con el destino. ¿Con el destino? Sí. Como que estás destinado. Yo pienso que es un poco egoísta creer que todo está predestinado para nosotros. No, es que no es que esté todo predestinado. O sea, cada uno tiene su propio destino, ¿me entiendes? Pero... Claro, por eso. O sea, pero todo te llevas algo. Claro.
claro, tú le das forma, por eso yo más creo en el tema de los factores que te ayudan a lograr las cosas, pero tú también llevas, o sea, tú también tienes parte de esa suerte, también formas parte tú, ¿no? O sea, tú mismo estás también generando que la suerte, como que atraigas esa suerte y te genere ese Sí, momento glorioso o exitoso. claro. Es que Ajá, por eso es que los ponen como comparaciones siempre juntas, porque en verdad van de la mano y son un sí. poco, ¿cómo te digo? Ay, se sobrepone uno con el otro, ¿no? Ujú. Sí. Y ahora, ¿tú qué momento consideras que has tenido, o sea, obviamente te has esforzado, pero también has tenido suerte? ¿Tienes algún momento que tú recuerdas que digas, mira, qué bien que haya hecho esto, pero de hecho también hay suerte que me he llevado esto? O sea, Con ¿tienes algún mi, momento así? fácil con mi primer cliente. Y sí, ¿no? O sea, yo también digo eso. O sea, cuando uno llega a un cliente, a alguien así, es como que suerte también. O sea, puede Claro. ser muy bueno y que a él le haya gustado, pero el hecho que le haya parecido justo a esa persona que haya decidido comprarte es suerte también, ¿no? Claro, porque de hecho, ponte, Eso en también mi caso, desencadena cosas. los clientes de ven la publicidad de X estudios de arquitectura, porque ahora hay 1000 estudios de arquitectura, ¿no? Claro, Pero justo la casualidad. cae la casualidad que justamente estaba viendo en ese mismo momento y estaba con las ganas de remodelar su casa y justo Ujú, vio el mío y el nuestro, ¿no? ujú. Este, y de frente nos habló y nos Y la contrató. cosa fluyó y ya Sí, está. fluyó Claro. como en Claro, verdad no me eso es lo podía imaginar. de igual manera, la primera comisión que tuve, que fue hace poco, me pareció muy interesante que haya encontrado a esta persona porque mi página tiene, o sea, si bien he hecho otros negocios de cuadros, fan art, no había tenido comisiones y yo realmente no las estaba buscando, yo estaba viendo el tema de mis otros negocios, la venta de artículos y cosas así, y me llegó de la nada un posible cliente que le gustaban mis fanarts, obviamente tengo un montón de gente que me sigue porque le gustan, pero no todos quieren hacer comisiones. Justo esta persona llegó y me contactó y se dio de manera natural y logramos concretar esta comisión, ¿no? Y eso me parece interesante. Y de ahí se generaron más y más. Entonces, Bueno, obviamente también, o sea, tenemos que ponernos a pensar que si montas un negocio, o sea, tarde o temprano te va a llegar el primer cliente, ¿no? O sea, de Sí, pero todas no sabes qué maneras. tan, sí, pero no sabes qué tan tarde o no sabes, o, por ejemplo, yo te digo, es algo que yo no estaba buscando, por ejemplo, de esa manera, pero me llegó el cliente de la manera inesperada de algo que yo no estaba ni siquiera promocionando, porque yo promociono más que todo mis artículos, Claro. pero eso no promociono casi nunca, Ujú. porque realmente nunca había tenido un cliente y nunca me había puesto a pensar que eso podría ser rentable. Entonces llegó de la nada, así. Pero obviamente porque uno tiene yo tengo un gran background de un montón de fanarts que he hecho que a la gente le gusta y que son tendencias generalmente en Instagram, entonces esta persona llegó así, pero por el fruto de que yo siempre publico y distintos tipos y distintas formas de mi fanarts y por ahí llegó esta persona. Es algo Claro, que yo he ido generando al seguir posteando, al seguir siendo vigente y todo eso. claro. Pero como te digo, la suerte fue que fue algo que yo realmente no estaba buscando, Claro, pero llegó. pero ponte. Tú dices que es un 40% suerte para ti y un 60% tu Por propio... eso te digo, pero no considero, como te digo, que yo esté dando un 40% de mi esfuerzo. O sea, yo siempre doy un 100% hasta más, No, es quizás. que de ese porcentaje no estamos Si no te hablando, digo, simplemente estamos hablando para que de se cuánto concreten las influye. cosas, claro, 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 en cuanto influye, yo creo que sí, yo creo que la suerte tiene mucho más, o sea, tiene un peso, no demasiado, pero sí tiene un peso mayor al de nuestro esfuerzo. claro. Sí, entiendo. Bueno, hay ¿Sabes? varios puntos de vista, pues, ¿no? Claro, obviamente es un tema debatible, pero me parece interesante porque mucha gente lo ignora. Hay mucha gente que dice, no, yo con mi esfuerzo puedo lograr todo y a veces no es así, porque uno puede tener las mejores intenciones y a veces las cosas no se le dan, se le dan Claro. después. Sí, pues hay Pero veces que no también son estás cosas, en tu sitio. son cosas de momentos, ¿no? O sea, esas cosas pasan así. O sea, a veces también, no sé, muchas personas pueden tener un trabajo que no les gusta y después se encuentran otro y ese sí, y ese es el que le va a crecer y así. O gente que estuvo trabajando toda su vida y de la nada se puso a emprender
y ahora el emprender le está dando esa satisfacción a las personas, y son cosas así, son momentos que uno tiene, ¿no? Y hay que saber también aprovecharlos, ¿no? Porque sabemos que nada dura así, nada es constante si es que todo va cambiando. Uno siempre tiene que estar reinventándose y viendo la manera y aprovechar estos momentos o estas rachas que uno tiene para hacer las cosas bien, ¿no? Claro, eso cuando estás enrachado, dale con todo nomás. Sí, obvio. Porque claro, en algún momento se acaba eso, pues, ¿no? O sea, Sí, hay no es que momentos se en acaba, donde... no es que se acaba y te mueres, que ya no corre tu negocio, o no sé, o te va a terminar. Claro, Simplemente es que ya sino no que va a tienes tener que la misma reinventarte. frecuencia, pues. Exacto. Entonces todo es un mundo cambiante, ¿no? Esta misma normalidad de que tengamos reuniones por Zoom, todas esas cosas, todo eso ha cambiado y han muerto muchos negocios que eran presenciales, ¿no? Por lo mismo de que está pasando estas cosas. Uno no sabe qué cosa te va a traer el mundo, porque siempre va cambiando, ¿no? Claro. Buen tema, buen tema. Buen Y primer tema, buen ahora, primer tema. sí, a mí me gustó realmente y por eso, por eso me pareció muy interesante y quería traerlo al podcast. Pero ahora, cambiando de tema, nos vamos a un tema netamente geek. Este, Uy, no, Se ha estrenado ya va a hablar. la nueva serie de Falcon and Winter Soldier, que Juan Diego no la ha visto, por eso es que yo, para variar en el momento geek, voy a hacer mi monólogo. Sí. Así que le voy a comentar un poco mis impresiones y lo que espero de esta serie. Bueno, yo de esta serie realmente, como dije ya en otros podcasts, yo sí espero mucho, porque para mí el Capitán América es un personaje que a mí me gusta bastante. Me gusta toda la idea de los valores y ¿no? La idea de que podemos hacer bien las cosas y no dejarnos corromper por otras entidades, ¿no? Entonces, la serie empieza mostrándonos a los dos protagonistas que todavía se encuentran en sus propios problemas, por así decirlo. Bucky Barnes es un gran personaje, obviamente todos los conocemos como Winter Soldier, que a mí también me parece muy genial este personaje, me encanta, porque es un personaje que ha sido manipulado para hacer un arma. Entonces tiene muchos problemas psicológicos por esto, porque lo han manipulado para hacer cosas que él no quería. Todos sabemos que a Bucky lo manipulaba el gobierno ruso porque lo encuentra y lo modifica y lo vuelve un super soldado ¿no? Y demás. Entonces, vemos a Bucky enfrentando sus errores del pasado, por así decirlo, que obviamente él no los quiso hacer, ¿no? Entonces tiene una lista en donde él está buscando a estas personas para poder hacer las paces, ¿no? Por ejemplo, vemos a un tema de que él está ayudando a un anciano porque él mató a su hijo y su hijo es simplemente no era una persona inocente, pero él la asesinó porque estaba en ese momento siendo controlado por Hydra. Y él tiene mucha carga emocional en tratar de ayudar a este anciano porque lo dejó sin un hijo. Entonces él trata de reemplazar a este hijo, tratando de ayudarlo, tratando de pasar tiempo con él. Y eso me Y el parece anciano bien sabe bacán que y hayan el hecho. anciano sabe que él es el que No, mató. no sabe que se mataba. Entonces, no sé si en algún momento de la serie veamos que se lo diga, pero creo que va a ser un momento muy fuerte. O sea, yo creo que ha empezado muy bien por el lado de Bucky. Y por el lado de Falcon, tenemos un problema de que él ha estado ausente 5 años porque él desapareció por el chasquido y su familia, digamos, no era la que tenía un montón de dinero. Ellos tenían un barco, vivían de la pesca y obviamente los afectó que Sam desaparezca 5 años y están tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces van a tener que vender este barco, Sam no quiere y van al banco y el banco no les apoya porque ahora las leyes son más estrictas para poder darte préstamos porque lo mismo que es como esta época de crisis de pandemia que tenemos. Obviamente van a ser más estrictos en darte préstamos y cosas así porque sabemos que la gente no tiene tanta... está al revés acá, ¿ah? Ahorita se están dando ¿Sí? préstamos, pero te los están Pero por así, ejemplo, botando. claro, ahorita sí, pero por ejemplo cuando empezó la pandemia no, ¿te acuerdas? Por ejemplo, tú querías sacar un celular y te tenían que sí o sí al contado, no querían nada de préstamos ni nada. O sea, estoy hablando más o menos de No, ¿qué esa te época cuando refieres? recién empezó Cuando tú quieres comprar algo, Por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, me acuerdo que yo estaba viendo celulares no, pero eso es y, diferente porque es para adquirir un producto, man. Obviamente las empresas claro, quieren
No, pero con los bancos era lo mismo, pero cuando recién empezó, porque como había este tema de incertidumbre de cuánto tiempo íbamos a estar de cuarentena y así, era un poco, o sea, ahorita obviamente ha bajado porque ya, Pero oye, ya eso ya se vuelve a la normalidad. a ti no te llega el celular todos los días, llamadas y Ah, mensajes sí, pero por que ejemplo, te pero pidieran ahora, por ejemplo, como te préstamo. digo, cuando recién empezó no era así tanto, ¿no? Cuando te digo, cuando recién empezó la cuarentena, más de todo, Yo sí no he y había sentido un poco de eso. incertidumbre. Bueno, yo sí lo he visto, por eso lo estoy comentando. Y también bueno, y lo mismo pasa con como te digo, con Sam. Entonces, él quiere continuar y bueno, le dicen una parte muy graciosa como que si Stark, que falleció, no les daba ningún sueldo a los superhéroes. Y no es así. Cosa que es muy extraño, ¿no? Porque en teoría Stark era el que financiaba a los Vengadores y me parece raro que no les haya dejado al menos un sueldo mínimo a los Vengadores, ¿no? Pero bueno, entonces vemos a estos dos personajes que están sufriendo, o sea, tienen sus propios problemas y aparte hay otras amenazas, ¿no? Que son una serie de terroristas que están llegando. O sea, esto es muy, digamos, creo que unos pocos meses después de Endgame, es antes de WandaVision. Entonces estamos viendo que hay gente que está a favor de lo que hizo Thanos, de matar a la mitad de la población porque los recursos son limitados y entonces esta serie de terroristas quieren continuar con eso, entonces matan gente, ¿no? Entonces Falcon ya se ha enfrentado digamos, a algunos de este grupo, al parecer, y tiene un informante que ya, obviamente, ya los encontró y, bueno, hasta ha recibido algún tipo de daños y, en teoría, eso es lo que va a continuar de acá en adelante. Vamos a ver que en algún momento estos Falcon y Bucky van a tener que reunirse para poder enfrentar a este grupo terrorista que, que solamente quiere matar gente, ¿no? Claro, que ahorita, o sea, Entonces, ahorita empezado, pero están independientes, o sea, todavía no se juntan. están independientes, todavía no se juntan, ¿no? Ya. Cada uno está con sus, Sí, como te porque digo, con yo sus todavía no yo problemas, todavía no la veo. están todavía con sus problemas y están ahí, en algún momento tienen que encontrarse y ya, bueno, convertirse en bueno, ellos dicen que no son compañeros en el tráiler, ni son, coworkers, ¿no? Una cosa así. Porque obviamente, supuestamente ellos no se llevan bien. Los actores sí tienen realmente bastante química, pero en teoría eso también lo vemos un poco en Civil War, que no se llevan tan bien los personajes, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver cómo, cómo se juntan y más que todo y me está olvidando un tema súper importante, es que hemos visto a US Agent. Cuando empieza la serie, vemos que Falcon rechaza el escudo y lo devuelve. Cosa que ni cagando, pues imagínate que el Capitán América se dé tu escudo. O sea, sería demasiado chévere. Pero obviamente Sam lo tiene como que, lo ve como que él, desde que él recibe el escudo en Endgame, él dice que se siente como que es de alguien más. Eso fue lo primero que le dijo a Steve Rogers. No le dijo, Que qué chévere, no le dijo, para llenar ese escudo, ¿ves? claro, Está bravo. obviamente el capitán ha salvado N veces la Tierra, ha salvado también a Estados Unidos, él mismo se sacrificó y todo. Obviamente el escudo tiene un gran peso y por eso que él lo devuelve y lo da aparte como un museo. Pero al final de la serie vemos que simplemente agarran y se lo dan al primero que encontraron, que se intuye, US Agent ya es un personaje que ha salido en los cómics y él viene a ser, si bien se le ha presentado como el nuevo Capitán América, sabemos que no es así porque él es digamos, representa todo lo contrario a lo que es el Capitán América. El Capitán América era cosa de salvar a la gente, encerrar a los malos, pero es como que eliminarlo simplemente, a sangre fría. A todo aquel que rompa las reglas, lo elimina, sin Ah, importar qué hay detrás. eso en el Si, digamos, cómics. eso es en cómic. Y eso es lo que probablemente veamos y en algún momento Sam tiene que recuperar ese escudo porque va a ver que el que han puesto no es digno. Obviamente Sam lo ha tomado, lo vimos como así por decir, lo vieron como en televisión así, que lo presentaron, Ajá. y obviamente esto es como que Sam lo toma de una manera bastante nostálgica y mala porque él lo entregó para que nadie más lo portara y se lo dan al primero que encuentran, ¿no? Entonces, Claro. vamos a ver este conflicto que hay y en todo caso, si querían a alguien, en teoría tenían que habérselo dado a Sam o a alguien, ¿no? Alguien de los Vengadores, quizás, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver ahí ese conflicto que tiene Sam de tener que verse obligado a portar el escudo porque hay gente que lo está utilizando de mala manera.
Y nada, ojalá vaya avanzando chévere. Yo creo que ha empezado muy bien. Empieza con una gran escena de acción de Falcon volando y esquivando misiles y rescatando gente, que fue muy chévere. Y de ahí ya vamos cuando fue transcurriendo el capítulo, vimos más a los personajes y sus problemas que tienen, ¿no? Pero muy bacán. ¿Y cuánto dura el capítulo? Y creo que algo de 45 minutos por ahí. Son un toque más largos que WandaVision. Sí, se siente más que WandaVision, que solamente duraban 30, a veces un poquito menos. Van a ser un poco más largos, solamente van a ser 6 estos capítulos. 6 capítulos por eso es que duran un poquito más, ¿no? Bacán. Y otra noticia, que hablando de Marvel Disney, también es que Black Widow se postergó para el 9 de julio. Y va a ser estrenado en cines, en los países que se pueda, obviamente, porque acá en Perú hasta ahora no ven los cines, y también en Disney Plus, obviamente, con un pago extra, ¿no? ¿Tú vas a pagar para ver Black Widow, Juan Diego? No. ¿O no te llama la atención? O sea, no, pero si está en el cine en Estados Unidos en julio, yo voy a ir y fácil si la veo en el cine. Ah, chévere. Si se puede ir al cine, claro, no sé. No sé cómo sea allá todavía. No, en Estados Unidos sí están abiertos los cines. Claro, justo me acabo de pensar, ahora que me dices 9 de julio, yo me estoy yendo... Sí, el 9 de julio arranca. Un par de semanas después me estoy yendo, entonces... Yo me imagino, yo espero que realmente abran los cines y no, si no, bueno, no habrá más remedio que pagarla porque uno no quiere ver spoilers, ¿no? Lo que no sé es que si tú pagas para ver un contenido en Disney Plus, ¿ya se te queda para siempre? ¿O también te dan 48 horas como...? No, el tema de... Yo creo que... No sé, la verdad. Es que me imagino... No sé si habrá opción de alquiler y compra o solamente compra. Porque una cosa es alquiler, que te dura un cierto tiempo, y otra cosa es compra la película. Entonces ahí sí ya... Claro. Realmente no sé cómo será. De comprar. El Snyder Cut sí fue alquiler nada más, porque como sabemos, esto le pertenece a HBO Max, y como HBO Max no ha llegado a Latinoamérica, le dio a ciertas plataformas para que lo distribuyan de manera de alquiler, porque esto en teoría igual tiene que, en junio o julio va a llegar a HBO Max, va a estar ya en la plataforma y va a ser un enganche para que la gente también se suscriba, ¿no? Claro. Entonces es por eso que ha sido alquilar más que todo en las plataformas del Snyder Cut, que es una gran película y la recomiendo mucho. Yo hasta ahora sigo hypeado por esta película. Creo que la escena que tiene Flash es súper épica y todos deberían verla, porque yo considero que esta película es mucho más que Avengers 1 y Avengers 2, en mi opinión. Obviamente no llega a ser un Endgame, porque Endgame ha sido trabajada a lo largo de las películas y hemos visto una gran cantidad de personajes y ha tenido un gran cierre por lo mismo que ha seguido trabajando en grandes películas. Pero para hacer una película introductoria de estos personajes famosos, yo creo que estuvo muy bien desarrollados los personajes, y tuvo grandes momentos épicos que fueron los momentos épicos de la película.